El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaban ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni alforja, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta maravillosa y hermosa expresión del Salmo 118 hoy, en la cual coincidimos todos como iglesia, diciendo y afirmando que solamente el Señor tiene palabras de vida eterna, es la realidad que contemplamos hoy en el libro de Nehemías. Recordemos que Esdras había venido antes a la ciudad en ruinas y a él se le encargó, por medio de los profetas Ageo y Zacarías, la reconstrucción del templo. Dios quería que Esdras comandara, que encabezara la restauración del templo. Y en medio de este camino de restauración, Esdras comprendió que la primera restauración que se necesitaba era la restauración del templo, del propio corazón, de la vida interior. Escuchábamos hace unos días cómo su tristeza fue grande cuando se dio cuenta que los israelitas que habían subido para la restauración estaban desobedeciendo al Señor porque estaban tomando mujeres que Dios les había prohibido tomar y se estaban casando con mujeres de otras naciones. Y esto significó un dolor muy grande para Esdras y también la proclamación de un ayuno, de un acontecimiento penitencial para todo el pueblo y la denuncia del pecado y del error en el que habían caído. Afortunadamente el pueblo humildemente escuchó la exhortación de Esdras y pidió perdón al Señor, suplicó la misericordia, y eso permitió que el camino de restauración del templo, del culto, siguiera adelante hasta que se logró. Él como sacerdote, como escriba,
dos tareas muy importantes que tenía él como sacerdote, y era volver a poner a Dios en el lugar donde debía estar, porque ya los sacerdotes anteriores se habían pervertido, habían apostatado, se habían prostituido. Como escriba intérprete de la palabra del Señor, también tenía una tarea, y era lograr la interpretación correcta de la palabra del Señor, porque los demás escribas se habían prostituido, habían apostatado con falsas interpretaciones de la ley, de la Torá, de los escritos, incluso de lo que habían dicho los profetas. Y Esdras lleva a cabo esta restauración poniendo en el centro la palabra del Señor. Hoy lo vemos, y todo el pueblo incluso escucha con atención a este sacerdote y a este escriba, pero lo escuchan por una sola razón: porque ven en él un hombre coherente, porque ven que es un hombre que no busca otro fin, que no tiene involucrado su corazón en otros intereses más que poner en el centro al Señor, que se le dé culto al Señor, que se le obedezca al Señor. Y por eso la gente escucha con atención, por eso la gente centra su corazón en lo que Esdras está pidiendo, y por eso la gente sabe detenerse, porque ven que este es un hombre coherente. Tanto daño hace un sacerdote cuando no es coherente. Tanto daño hacemos hoy en la iglesia los sacerdotes, los que tenemos a cargo la interpretación de la palabra del Señor, la predicación de la misma, cuando somos mediocres, cuando somos hipócritas, cuando predicamos en el púlpito una cosa, pero en la vida diaria la gente nos ve haciendo otras cosas diferentes, cuando hacemos una separación entre el culto y la vida cotidiana. Somos lo más hipócrita que puede haber y hacemos un daño muy grande a los corazones de las personas. Esdras, como sacerdote y escriba, que tenía como misión restablecer el culto del Señor a través de la reconstrucción del templo y la verdadera y auténtica interpretación de la palabra del Señor, gozó del favor del pueblo. Y por eso el pueblo, después de esa gran ruina, pudo encontrar la luz de la esperanza, pudo encontrar una salida, y hoy escuchamos a través del libro de Nehemías, el gobernador, quien tiene como cargo la reconstrucción de la ciudad y sus murallas, que toda la gente está escuchando al sacerdote Esdras y que se está inclinando y se postran ante la palabra de Dios, y ante su interpretación todos se postran y dicen amén, así sea, estamos de acuerdo. Y de hecho, en esta lectura de la palabra del Señor y en esta interpretación, Esdras y Nehemías, como líderes del pueblo, le dicen al pueblo: este es un día de alegría, de júbilo, no estéis tristes, porque Dios está con nosotros, Dios está a nuestro favor. Y el pueblo se alegra y comienza a regocijarse, porque en el fondo fue un pueblo humilde, que supo escuchar a estos dos hombres, a Esdras y a Nehemías, y porque estos hombres supieron centrar a la gente donde debía estar centrada, en el culto a Yahvé, reconocer que Yahvé Dios era uno solo, que no habían otros dioses, reconocer que toda la alabanza, el reconocimiento, todo el tributo, toda la gloria se le debía solamente al Señor, y que ese culto al Señor, esa gloria al Señor no podía verse contaminada con el culto a los hombres, porque en esta tierra no hay nadie que pueda ser mirado al nivel de Dios. Eso es muy importante para nosotros, porque pertenecemos a una sociedad idólatra, porque dentro de la iglesia muchos hemos dejado prostituir nuestro corazón y hemos colocado al mismo nivel de Dios al hombre, y eso no está bien, porque el hombre es criatura, es creado, es finito. Dios no, Dios es Dios, Dios es infinito, Dios es el Señor, Dios es la bondad misma,
el hombre participa de esa bondad, no es la bondad. Y participa de esa bondad por pura misericordia. Dios es belleza, el hombre participa de esa belleza, porque Dios en su inmensa bondad quiso participarle esa belleza. Pero ningún ser humano, ninguno de nosotros es la belleza en naturaleza y en esencia. Recibimos de esa belleza por participación. Dios es amor, nosotros recibimos la participación de ese amor, no somos el amor. Y nosotros tenemos que saber establecer esas distinciones para no terminar dándole al culto de Dios al hombre. Porque es muy fácil que el corazón humano se prostituya. Y de hecho es tan fácil que en la práctica hoy lo vivimos. ¿Qué tanto bien nos hace este testimonio de la Sagrada Escritura cuando el salmista dice que la ley del Señor es perfecta del todo? Cuando hoy dentro de la iglesia, obispos, cardenales, teólogos, sacerdotes, estamos invirtiendo el valor de la ley del Señor para establecer otro valor más importante, que es el de la ecología, que es el del hombre, y terminamos dándole el culto de Dios al hombre, y terminamos dándole el culto de Dios a las criaturas, a la ecología, a las plantas, a la tierra. Y por eso van surgiendo cultos y se van despertando ciertos cultos que solamente se le deben dar al Señor por el hombre, por la tierra, por la ecología. ¿Quién es más importante? ¿Un árbol o Dios? ¿Quién es más grande? ¿Un animal o Dios? ¿Quién se merece la mayor importancia del corazón? ¿Un gato, un perro o Dios? Pero hoy el ser humano ha dejado prostituir su corazón. Y aún dentro de la iglesia, hay quienes dentro de la iglesia facilitamos esta forma de idolatría y terminamos apartándonos de Dios. Hay gente que le presta más atención, y hablo de católicos, le prestan más atención a un perrito que a la misma Eucaristía. Incluso van a la Eucaristía con su perrito y toda la atención está centrada en su perrito y no en la Eucaristía. Pero es que Dios nos manda a amar los animales. Yo recuerdo en mis primeros años de formación, leí un libro que fue horrendo. Sí, lo leí porque me tocaba, sin estar de acuerdo. Incluso me lo pusieron a leer en un currículo de historia de la iglesia, de Fernando Vallejo, un autor colombiano que incluso fue exiliado de Colombia, resentido con la iglesia, resentido con la jerarquía, y hablaba pestes de la iglesia. Y decía que le fastidiaba en la iglesia el que no le diéramos el culto verdadero a los animales. Y hasta citaba a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís amó la ecología, amó los animales, pero nunca les dio el culto de Dios a los animales. Los entendió en Dios, y los respetó en Dios, y los valoró en Dios. Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol, por la hermana luna. Pero no se fue de una a darle tributo a la luna y al sol, olvidándose de Dios. Alabado seas, mi Señor, glorificado seas, mi Señor, porque todos ellos son criaturas que han salido de ti. A nosotros se nos ha olvidado que el verdadero culto de nuestro corazón tiene que estar dirigido al Señor, y que cuando nosotros adoramos al Señor y le damos a Dios el primer lugar en nuestro corazón, sabemos darles puesto a todas las criaturas, porque Dios establece orden y fin de todo lo creado, pero cuando nuestro corazón no está en Dios, es un desorden lo demás. Y es lo que le está pasando a gran parte de la iglesia hoy, que no logra encontrar la salida. Pero Dios es tan bello y providente que hoy a través de la liturgia nos manifiesta en el testimonio de la misma Sagrada Escritura dónde está la salida para encontrar la paz, para encontrar el orden, para respetar cada uno
cada una de las criaturas en esta tierra. La gente al perro no lo deja ser perro hoy porque lo trata como un dios. Pobres perritos, se sienten asfixiados, atosiguados, porque no los dejan ser lo que son. Manipulados, porque para eso sirven los ídolos, para manipularlos. Dios no es un ídolo, Dios es Dios, es nuestro Señor. Y por eso el Salmo hoy canta la alabanza a la ley del Señor, porque ella es la que reconforta el alma. Miren, nosotros estamos tan desviados hoy porque nos hemos olvidado en primer lugar de escuchar al Señor, de escuchar su palabra, de prestarle atención a Él, de darle el verdadero valor a la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Será que para nosotros es tan importante la palabra del Señor como lo fue para los santos, lo ha sido para tantos santos? ¿Será que lo primero que hacemos al iniciar nuestro día es buscar la palabra del Señor? Recordarla. ¿Qué es lo primero que se viene a nuestro pensamiento cuando nos levantamos? ¿Las criaturas o Dios? ¿Las criaturas o la palabra del Señor? Porque entonces allí está la importancia de nuestro corazón. ¿Qué es lo primero que se viene a nuestro corazón y a nuestra mente? ¿Verdaderamente es el Señor o son las criaturas? El éxito de la restauración del templo y de la ciudad fue precisamente el que el pueblo comprendió que toda la alabanza, que toda la dirección de la vida, del pensamiento, de la mente, del corazón, debían estar dirigidos solamente al Señor. Y por eso la instrucción de Jesús hoy en el Evangelio es clara. Sepan que el reino de Dios está cerca y que ustedes no se deben dejar contaminar con nada. No lleven ni alforja ni sandalia, porque eso no es lo importante. Y si la mies necesita trabajadores, ruéguenle al dueño. Miren, una de las cosas dolorosas hoy dentro de la iglesia, decía San Ambrosio, que en la viña del Señor hay muchos trabajadores. Si hoy nos podemos hacer un tanteo de la cantidad de sacerdotes que tiene la Iglesia Católica, y lo podemos hacer a través del anuario pontificio que nos da la estadística de sacerdotes en el mundo entero, de religiosas y de religiosos, de matrimonios, de laicos, la Iglesia no carece de obreros. Tiene muchos, demasiados. Colombia no carece de sacerdotes. Hay demasiados sacerdotes en Colombia. En nuestra diócesis somos casi 500 sacerdotes. Hay parroquias en nuestra diócesis, municipios, que tienen más de 12 sacerdotes. La diócesis nuestra de Sonsón Río Negro tiene más de 100 casas de comunidades religiosas. Y más de 60 comunidades religiosas masculinas y femeninas. Esta mies no carece de obreros, tiene muchos. Dice San Juan Crisóstomo una realidad muy fuerte. En la viña del Señor hay muchos trabajadores, pero muy pocos que trabajen por ella. Si en la cantidad de sacerdotes que tiene la iglesia hoy, todos estuviéramos cumpliendo nuestra tarea como Esdras, el mundo no estaría así. Y seguro que la restauración total de los cielos nuevos y la tierra nueva ya se habría dado hacía muchísimo tiempo. Lo que retiene la segunda venida del Señor, que es el juicio universal, es nuestra infidelidad, nuestro pecado, nuestra falta de confianza al Señor.
que no nos estamos dejando guiar por la palabra del Señor. No nos estamos dejando guiar por sus directrices. Y ese es el catejón que detiene la manifestación del Señor. Porque si el Señor viniera hoy en su segunda venida, muchos no clasificaríamos por nuestra infidelidad, por nuestra falta de sencillez y docilidad a la palabra del Señor. La gente se está encegueciendo, creyendo que lo que detiene la venida del Señor son otras cosas. La detiene su misericordia, porque Él sabe que si viniera en estos momentos muchos no clasificaríamos, porque a la hora de comparar nuestra respuesta con la respuesta de los santos y de los mártires, quedaríamos no solo en pañales, sino mal, porque ellos respondieron fielmente al Señor. Y por eso dice, advierte hoy el Señor al terminar este evangelio: el día del juicio será menos severo para Sodoma, será tratada con menos rigor que esta ciudad. Nosotros hemos visto más que los sodomitas, y es verdad, porque tenemos más años de historia, por lo tanto tenemos más años de manifestación y de testimonio histórico de la gloria del Señor. Nosotros hemos visto más que los apóstoles. Hemos visto más que ellos. Tenemos 2000 años de historia en la iglesia, donde se nos ha contado, se nos ha demostrado de muchas maneras todo lo que Dios ha hecho. Ellos tuvieron más poco tiempo, nosotros más tiempo. No crean que nosotros hemos visto menos que los apóstoles. Hemos sido testigos de más. Tenemos 2000 años de historia en los que millones y millones de cristianos han entregado su vida por ser fieles a la palabra del Señor. Pero no nos es suficiente eso. Dudamos. Tenemos 2000 años de historia en los que los santos se han aguantado humillaciones, desprecios de toda clase y de todo tipo, hasta perder sus bienes materiales, hasta perder la honra, la estima en una sociedad o dentro de la iglesia, por ser fieles a la palabra del Señor, y aún no creemos. Yo tuve mucho dolor en mi corazón ahorita que estuve acompañando esa peregrinación en Europa, y uno de los dolores más grandes fue cuando visitamos las basílicas mayores. Fue lo que yo contemplé y lo que algunos compartían que estaban a mi alrededor. No sé la demás gente que experimenta. Pero son museos. Son arte religioso, pero ya no son centros de veneración, de culto al Señor, de adoración al Señor. El respeto que nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaban por los lugares sacros, ya no se ve allí en esos lugares. Y la gente es fascinada y se siente feliz porque estuvo allá. Y se toman fotos y mandan selfies. Y la conversión del corazón. Y la adoración al Señor. ¿En qué hemos convertido los templos? ¿En qué hemos convertido el testimonio de los santos? En puro espectáculo, pura vanidad, puro morbo espiritual. Y no nos damos cuenta que esos santos sufrieron
humillaciones, desprecios por ser fieles al Señor. Y los convertimos en poses para exaltarnos a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que ellos nos están diciendo que Dios nos llama a la conversión y que debemos obedecer la palabra del Señor. ¿En qué se han convertido los templos hoy? Los templos fueron creados con un fin, y era darle el culto, el honor y la gloria al Señor. A los artistas religiosos sacros se les pedía que encerraran en un templo el misterio bíblico para que la gente lo comprendiera más rápida y sencillamente y terminara postrada delante del Señor, dándole la adoración y el culto a Él. Esa era la finalidad del arte sacro. Esa era la finalidad de los edificios, de los templos, que detrás de un signo material la gente descubriera un misterio espiritual y terminara convirtiéndose a Dios y dándole el honor y la gloria a Dios, como lo trae el libro del Apocalipsis, que es una completa celebración litúrgica. Todos dándole el honor y la gloria a Dios. Los 24 ancianos tiraban sus coronas y sus cetros rendidos ante Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros de la fe católica hoy? Una caricatura, una payasada, solo actos externos y corazones muertos. Porque un corazón que peca y que sigue en el pecado no ama a Dios. Eso es una mentira envuelta. Así se vista de santo, así se vista de virtuoso, no ama a Dios. El pecado es una bofetada al Señor, un rechazo al Señor. El pecado es una flagelación nuevamente al Señor. ¿Y de qué nos sirve llenarnos la boca de poemas y de ritos bonitos, externos, si seguimos pecando voluntariamente? Quien diga que ama a Dios y sigue en el pecado voluntario es un mentiroso, es un falso, es un hipócrita. Porque nadie puede decir que ama a Dios y enseguida va y hace lo que más lastima a Dios, lo que más ofende a Dios. No hay incoherencia más grande que esa. Tenemos que ser fieles al Señor. Y esa es la restauración que Esdras y Nehemías están llevando a cabo. Es la restauración que Cristo trae en el Evangelio hoy, porque el reino de Dios está cerca. Que hoy la recomendación que Cristo nos trae en el Evangelio nos lleve a tomar conciencia de qué es lo que nos está diciendo Jesús. Nosotros no tenemos por qué apegarnos a este mundo, porque nos volvemos idólatras y nos perdemos el cielo. Nuestro fin es el Señor y es el cielo. Y un cristiano debe estar dispuesto a apostar lo que sea por el Señor si verdaderamente ha experimentado el amor de Dios. Así nos quedemos solos, sin amigos, sin reconocimientos humanos. No importa. En el cielo hay muchos amigos que nos esperan, más de los que hay aquí en esta tierra. Y esos sí nos quieren de verdad. Y esos sí nos aman de verdad. Quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas por mí, no es digno de mí.
Ayer el Señor fue claro en el Evangelio. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Las zorras tienen cueva, los pájaros tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No falseemos el Evangelio, porque hay un testimonio histórico de que Cristo vivió pobre. Si a otro le dice el Señor, sígueme, Señor, te seguiré, pero deja primero ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Y otro le dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de los seres que más amo, que han sido tan buenos conmigo, mi papá y mi mamá. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. En esta tierra no puede haber nadie ni nada más importante que el Señor. No puede haber nada ni nadie más importante que el Señor. No puede haber nada ni nadie más importante que Jesús Eucaristía. Y si para nosotros hoy lo es, hay cosas más importantes, reformemos nuestro corazón rápidamente, porque nos podemos quedar sin el cielo. Esa fue la restauración que Esdras y Nehemías llevaron a cabo con la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad. Esa es la restauración que Cristo, por la acción del Espíritu Santo, y que el Padre, más bien que Cristo leyendo la voluntad del Padre, por la acción del Espíritu Santo, quiere en la Iglesia Católica hoy. Y tenemos que ayudarle al Papa en esta tarea, orando para que cada vez esta verdad sea más clara en él. Tenemos que orar por los obispos, por este sínodo. Tenemos que orar por los sacerdotes. Muchos ya nos hemos paganizado y prostituido en el corazón. Es que es el Señor que nos está hablando en la liturgia. Y el Señor es muy claro con la Iglesia. Es obedeciendo la palabra del Señor. Ahorita que estamos en vísperas políticas en Colombia, ojalá no dejemos pervertir nuestro corazón y nos prostituyamos, como lo hicieron tantos católicos con las elecciones presidenciales. ¿Otra herida más al corazón del Señor? No. ¿Otra prostitución más de parte de los católicos? No. ¿Otra caricatura más? No. Nuestra salida es el Señor. Y Esdras y Nehemías nos lo han mostrado claramente estos días. Miren cómo nos está iluminando el Señor para que después no digamos, no sabíamos. Padre, pero es católico. Eso habrá que verlo con la vida. Y eso no se discierne en un mes ni en 2 meses. Y cuando a uno le quedan dudas, mejor no opta por esas personas. Padre, entonces no voto. Si tienes dudas, mejor no votes. O vota en blanco. El voto en blanco es una manifestación de amor por la patria. No crean esas mentiras de supuestos, que son supuestos. Politólogos, ¿sí? Sacerdotes que se las saben todas, que no saben nada, porque no son capaces de ser obedientes a la palabra del Señor, de católicos que se las saben todas, pero no saben nada, son un cúmulo de ignorancia, porque no obran según el proceder del Señor y de la Iglesia. Y la gente es dándole el acierto a la opinión y no a la verdad. Nos han llevado a desconfiar de las instituciones y eso no está bien. Eso es puro marxismo. La Registraduría Nacional de la Nación es una entidad, una institución estatal. Y ella nos dice otra cosa acerca del voto en blanco. Pero hay algunos farsantes que viven de la opinión. La opinión no es verdad. La opinión es opinión y uno puede dejarse arrastrar de la opinión.
Vayan a la Registraduría Nacional de la Nación para que vean lo que dice. Pero hay hasta sacerdotes que entran en estas mentiras, engaños y engañan a la gente. ¿Cómo hacen eso? Irresponsables. Tenemos que tener amor por el país, por la patria. Una nación a la que ama el Señor y ama a la Virgen. Y creyendo mentiras, errores. ¿Cómo hacemos eso? Prestémosle atención al Señor. Porque la misma moral de la Iglesia, en el catecismo, en las encíclicas de los papas, la doctrina social de la Iglesia, la moral social de la Iglesia, la constitución pastoral Gaudium et Spes, el decreto que trae el Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la actitud de los cristianos ante lo político, nos dice que no debemos fiarnos de opiniones. Y que los católicos debemos ser fieles a los principios morales y a los principios de fe. Pero ¿a quién estamos escuchando hoy? A gente que anda ahí en internet como culebreros engañando a la gente. Porque ellos mismos son guías ciegos. Vayan a los documentos de la Iglesia, vayan. Hace unos días publicamos, hay un listado de los documentos de la Iglesia donde nos dice cuál es la actitud de los católicos frente al ámbito electoral, democrático y político. Ah, qué pereza, el padre ya está volviendo esto política. Es que la política es una realidad del cristiano. Y uno no puede andar engañado. Es una realidad que nos compete y una responsabilidad. Y tenemos que saber cuál debe ser nuestra actitud ante estas fuerzas, ante estas realidades. No crean que porque alguien se ponga una medallita, se vista de la Virgen, un congresista o un senador recibe un rosario, es católico. Eso no dice nada de que es católico. Es la fidelidad a la palabra del Señor. Los masones también, si les conviene, rezan rosarios para mostrar otra cosa. El Papa Francisco nos lo ha advertido a los sacerdotes, que no podemos ser siervos de estados. Y la Gaudium et Spes nos dice que la Iglesia no puede perder autonomía, ¿sí? Para denunciar y también para anunciar frente a la realidad política. Pero a muchos sacerdotes se nos está olvidando esto. Y algunos solo saben hablar escondidos debajo de las naguas. Y no hay nada más peligroso que un sacerdote ambiguo, que un pastor ambiguo. No hay nada más peligroso para nosotros que eso. Cristo, sumo y eterno sacerdote, es claro, muy claro. Y aquí estas recomendaciones del Señor son muy claras. Si alguien no quiere escuchar su palabra y entraron a esa casa, sacudas en el polvo que se les pegó para que no se les quede ni siquiera el polvo de ese lugar, que rechazó al Señor. Pero hay católicos que compaginan con los que lastiman, flagelan, desprecian y ultrajan al Señor. Y van y se ven la pasión del Señor y lloran, pero no les importa ir y flagelar al Señor dando la aprobación al aborto, a la eutanasia, a las inmoralidades de este tiempo. Eso es lo que mata al Señor. ¿Para qué se rasgan las vestiduras ante un crucifijo, ante una estampa del Señor crucificado? ¿Para qué lloran si no somos fieles a la palabra del Señor? No seamos hipócritas. Nosotros los católicos y cristianos no podemos ser gente doble, caricaturas de vida cristiana. Y si no nos queda claro quiénes son así, es que estamos muy ciegos. Porque ya hoy es evidente, el Señor nos está permitiendo, el Señor en su inmensa misericordia está dejando que salgan a la luz para que no nos dejemos
No nos metamos a esas casas, no lleguemos a esos lugares. Para que no se nos pegue ese polvo. El reino de Dios está cerca. Y Dios necesita un corazón bien dispuesto para recibirle. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Amemos su palabra que nunca nos va a pesar. Que nos van a volver nada, qué rico, maravilloso. ¿Sí? Por eso San Pablo decía, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que nos da miedo el desprecio, nos da miedo el rechazo. Yo amo al Señor, yo lo amo, yo quiero al Señor, pero nos da miedo que nos desprecie y nos rechace. Y mejor le hago caso a ese miedo que a la promesa del Señor. Entonces no lo amo. Porque cuando uno ama a alguien está dispuesto a hacer lo que sea por él. Así se le venga el mundo encima. Así se le venga todo el mundo encima. Padre Pío. ¿Quiénes persiguieron al Padre Pío? La misma jerarquía. Sus mismos hermanos de comunidad al final se arrepintieron por todo lo que le hicieron. Y el Padre Pío feliz viviendo esas persecuciones. No se igualó. Pero amó al Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes. Cristo nos dijo que en este campo de la iglesia va a crecer trigo y cizaña. Que en esta misma red que es la iglesia, porque así lo dice el Concilio Vaticano II, son las imágenes con las que el concilio contempla a la iglesia, una red donde se recogen peces buenos y malos. Y le dicen al Señor, vamos, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, déjenla crecer con el trigo. Esa es una tarea para el Señor. Y hay católicos que quieren arrancar la cizaña, soberbia, pura soberbia. Déjela crecer. Usted demuestre que es trigo. ¿Por qué no va a demostrar que es trigo verdadero? Creciendo al lado de la cizaña. No corriéndole de huida o queriendo arrancarla. ¿Sí? Porque nosotros confiamos en una promesa superior a nuestras fuerzas, que es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Señor, de su amor. Quien verdaderamente confía en el Señor no se encierra, no se encuadra y tiene su mirada puesta en el Señor. ¿Qué pase o no pase en este sínodo? Es algo que a nosotros no nos debe llenar de miedo. A los pastores nos toca advertir, eso es verdad, porque hay que advertir a las ovejas del peligro en el que están. Pero ya las ovejas mirarán qué hacen, es problema de ellas. Cada uno elige si quiere vivir en paz o quiere vivir mal. Nosotros advertimos, yo como sacerdote advierto, la gente mira qué escoge. Cada uno escoge lo que quiera. Dios nos advierte, no nos obliga. Dios nos exhorta, no nos obliga. Cada uno mira. ¿Qué quiere hacer? Cada uno es libre y cada uno asumirá las consecuencias de lo que escoge y de lo que cree y de lo que acepta. Cada uno mira. Pero el Señor nos está advirtiendo, nos está exhortando y nos está ofreciendo la salida. La salida es la obediencia total a su palabra, no otra, no politiqueros, no partidos, no movimientos, no seres humanos, no instituciones, no. Y pobrecitos de los que están poniendo la esperanza en eso. La esperanza nuestra es el Señor. La palabra del Señor, hoy lo dice Esdras, es nuestra fuerza, no las simpatías humanas. Y cada vez tenemos que hacernos más libres de dependencias humanas. Si no, estamos perdidos. Él es la alegría de nuestro corazón, es nuestra fuerza. Y está manifestada en la Eucaristía todos los días. Cada uno decide. Eso es decisión personal. Si aceptamos o no aceptamos el llamado que Dios nos está haciendo a ser fieles a Él.
La palabra del Señor es nuestra fuerza. Nada más. No pongamos la esperanza en nada ni en nadie más que en el Señor, presente en la Eucaristía, presente en su palabra, presente en el corazón de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,